Y esta mañana el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó su informe sobre la crisis social en Chile desde el 18 de octubre, día en que comenzó el denominado estallido social, hasta el pasado 30 de noviembre. En el texto se informa que se han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos. Analizamos este tema precisamente con el director del INDH, Sergio Mico. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, lo primero, Sergio, se han entregado varios informes, Amnistía, el de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el de la ONU, Human Rights Watch, y buena parte de los insumos venían justamente del trabajo de INDH. ¿Cuáles son las principales conclusiones que ustedes sacan de estos prácticamente mes y medio de trabajo que concluye en este informe? Bueno, en primer lugar, el informe señala que estamos frente a graves violaciones a los derechos humanos como no se habían producido desde el año 1989. Se trata de graves violaciones a los derechos humanos donde se observan conductas recurrentes de parte del cuerpo de carabineros, por ejemplo, en el uso y el abuso de las escopetas antidisturbios, ¿ya? En primer lugar. En segundo lugar, tratos crueles, inhumanos y degradantes, algunos con connotación sexual, entre otros. En tercer lugar, el informe lo que contiene son algunos grandes llamados. En primer lugar, es obviamente a que cesen las violaciones a los derechos humanos y simplemente ahí una sola recomendación. Hemos hablado mucho del cumplimiento de los protocolos, se dice que no se van a utilizar más las escopetas antidisturbios, que se van a utilizar las bombas lacrimógenas cumpliendo el protocolo hacia el cielo, y eso no ocurre. Entonces, ahí hay una primera orden de medidas que nosotros recomendamos tomar al Estado de Chile. En segundo lugar, nos preocupa muchísimo la verdad, que se sepa todo lo que está ocurriendo en Chile en este momento, y nosotros ahí también como instituto lo que queremos hacer es un gran recuento histórico el próximo año de todo lo que está ocurriendo, de tal manera que junto con el esfuerzo que tiene que hacer el Poder Judicial, entre otros, tener por así decirlo, un gran relato de lo ocurrido. Yo te diría que en tercer lugar, justicia. Hay una serie de medidas que el Poder Judicial, que la Fiscalía, que el propio gobierno pueden, y nosotros sugerimos que deben tomar para, entre otras cosas, que los procesos judiciales sean lo más rápido posible, obviamente respetando el debido proceso. Hay un cuarto orden de recomendaciones que dicen con reparación. Hay 347 personas que han recibido lesiones oculares. Nosotros hemos dicho que no vemos por qué. Hay que esperar sentencias judiciales para que el Estado, a través de políticas públicas, ayude a reparar en la medida de lo posible, obviamente, a estas personas. Sergio, a los pocos días, cuando comenzaron a conocerse los primeros casos relacionados con temas de derechos humanos, a ti se te preguntó sobre la sistematicidad de las violaciones. Obviamente que, como se veía a pocos días, tu respuesta fue no, y te criticaron mucho. Sí. Ya ha pasado prácticamente 60 y tantos días, 65, este estudio comprende 45, pero es un estudio bastante más profundo y abarca más días. Sobre ese concepto, ustedes hablan de graves y muy numerosos, no sistematicidad. ¿Por qué es diferente? Y también otros informes, por ejemplo, Amnistía habla de generalizados. Claro. ¿Cuáles son los conceptos o que explican un poco lo que ustedes llaman como graves y muy numerosos, a diferencia de otros informes? Claro, mira, yo lo primero que te diría es que el Consejo del Instituto, por unanimidad, el 3 de noviembre ya ha dicho que con respecto a si hay antecedentes o no, con respecto a la sistematicidad, es una declaración de orden jurídico, no solamente descriptivo, que progresivamente los tribunales de justicia, los organismos internacionales y el propio instituto van a contribuir a... Eso requiere un estudio de más tiempo, más profundo. Efectivamente, porque la segunda cosa que es clave es que si el Estado democrático de derecho chileno, ¿no? Estado de derecho chileno, toma o no las medidas para acabar con las violaciones a los derechos humanos, reparar y garantizar que esto no va a volver a ocurrir. Yo te diría que eso es lo segundo. Ahora lo tercero para nosotros, por unanimidad del Consejo, lo central es justamente enfrentar las violaciones a los derechos humanos, y va a haber un juicio jurídico e histórico que va a venir después. Directamente, Sergio, aquí ustedes mencionan 14 advertencias realizadas de manera general o en reuniones dirigidas al presidente, al ministro del Interior, al general director de Carabineros, Mario Rosa, en el transcurso de toda esta crisis. ¿Cuál ha sido derechamente la respuesta frente a estas 14 advertencias? ¿Se han recogido todas? ¿Se han recogido muy pocas?
Mira, lo que te diría yo que en el instituto hay mucho dolor, desazón, confusión, porque efectivamente nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo, por una parte, y eso es lo central, estar con las víctimas, pero por otra parte pedir al Estado de Chile reaccionen. Y ahí se han constituido comisiones, hemos tenido reuniones con el Cuerpo de Carabineros, con el Ministro del Interior, se anuncian medidas, pongo siempre el ejemplo de los protocolos. Entonces nosotros se anuncia, por ejemplo, que no se van a utilizar más las escopetas antidisturbios. Se siguen usando. Y se siguen usando. Nosotros tenemos 50 casos más desde que... Entonces yo te diría ahí, tenemos una profunda desazón y nosotros, bueno, vamos a seguir pugnando. Hay 15 recomendaciones. El gobierno acaba de declarar que con ella está de acuerdo, con la mayoría. Bueno, nosotros decimos, bueno, ya, pues, que se aplique. Derechamente a su juicio, Carabineros, entre comillas, está funcionando con una autonomía demasiado descentralizada respecto al gobierno central. Mira, sí. A la opinión pública hoy día le hemos recordado la operación Huracán o el asesinato de Camilo Catrillanca. Ahí tuvimos un pequeño o una enorme, mejor dicho, demostración de lo que era un cuerpo de carabineros que informaba una cosa, la autoridad política decía otra, aparecían datos ocultos, etcétera. Entonces, yo te diría, para el instituto desde el 2011, a través de nuestros informes de función policial, hemos venido advirtiendo esta cuestión. Los grandes lineamientos políticos, obviamente, le corresponden darlos a las autoridades democráticamente elegidas. Y nosotros lo que hemos sistemáticamente observado es que el cuerpo de carabineros tiene, en el nombre de la autonomía operativa, una autonomía que va mucho más allá de lo debido. En buen chileno, Sergio, ¿Carabineros en Chile hace lo que quiere? Mira, yo te diría que tenemos procesos donde incluso el director general de Carabineros dice una cosa y nos encontramos con fuerzas especiales que hacen otra cosa. O sea, claramente hay una autonomía perniciosa en el caso de abordar este tipo de coyuntura. Los hechos hablan por sí solos. El gobierno anuncia determinadas medidas y uno observa que no se cumplen, ¿ya? El director general de Carabineros dice una cosa y después tú observas en la Plaza Baquedano otra cosa. ¿Eso es lo que ustedes han podido abordar desde el 2011 en adelante, desde que existe registro por lo menos del trabajo de ustedes? Por supuesto, pero obviamente hoy día esto se ha agudizado y ha adquirido una intensidad nunca vista. Hubo fallos donde se querelló el instituto, por ejemplo, en materia se ha exacerbado los últimos 60 y tantos días. Querellas criminales por tortura. Pero hoy día tenemos más de 100 querellas, por ejemplo, por tratos humanos degradantes con connotación sexual. Entonces, eso estaba de antes, pero obviamente en este contexto eso se ha multiplicado por 100. Dentro de este contexto, obviamente, que tú dices que se ha multiplicado, ¿cómo analizas la continuidad del general director de Carabineros? Mira, nosotros como instituto no nos corresponden asignar responsabilidades políticas, penales, administrativas, ¿ya? Eso es una decisión enteramente que está dentro de las facultades del presidente de la República. Pero a nosotros sí lo que nos interesa es cuando se dice estos son los protocolos, que los protocolos se cumplan. Carabineros de Chile, las fuerzas de orden, están para garantizar el orden público, cuya esencia es el respeto a los derechos humanos. Así de lo que se trata justamente es que hay un Estado democrático, un Estado de derecho para garantizar los derechos humanos. Entonces, cuando se separa orden público con derechos humanos, bueno, es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo analizas, fuera un poco del informe que emitieron hoy día, cómo analizas lo que ha sucedido durante los últimos días, esta estrategia de la Intendencia del copamiento de Plaza Italia? Mira, nosotros el día de hoy que estamos presentando el informe, pero a propósito de esto, en el informe hablamos de la doctrina y la estructura militar de Carabineros de Chile. Hay distintas alternativas de organización, pero simplemente si tú te fijas en lo que está ocurriendo en Plaza Baquedano, pero es una estrategia que viene desde la Intendencia. Sí, pero lo que te quiero decir es que ahí hay una cuestión que podríamos llamar de copamiento militar. Es como si fuera un fuerte, por así decirte, lo que hay que ocupar. Entonces se llena todo Carabineros en ese lugar y quedan obviamente desprotegidas otras zonas. Ahí uno diría, bueno, la labor de Carabineros es evitar que hayan actos de violencia. Pero ¿por qué transformar esto en una verdadera, como te insisto, copamiento de un espacio geográfico? Eso es propio de estrategias
a juicio nuestro, más bien de orden militar. ¿A tu juicio significa más una provocación quizás que una solución? Por eso, a ver, yo no quiero avanzar más en lo que te estoy señalando porque quiero volver al tema. No quiero tampoco enjuiciar políticas públicas del intendente, pero sí lo que quiero llamar la atención es que para el instituto una doctrina y jerarquía militar dentro de Carabineros de Chile también estamos demostrando que tiene graves consecuencias en materia de violación de los derechos humanos, cuando justamente si Carabineros de Chile no está para participar en una guerra con los chilenos y chilenas. Nosotros tenemos un ejército de Chile que tiene una función en seguridad nacional que obviamente a Carabineros no le corresponde ejercer y viceversa. ¿Cuáles son las recomendaciones quizás que ustedes entregan? Porque uno ha visto otros informes, sobre todo el de que entregó José Miguel Vivanco, Human Rights Watch, que decían aquí claramente hay un problema de formación de Carabineros, aparte el tema de inteligencia que a todos les queda bastante claro y hay un proyecto de ley que se tramita en el Congreso. Pero en términos de formación de los Carabineros hoy día, ¿ustedes ven las mismas debilidades, entre comillas digo debilidades, que veía el informe de Human Rights Watch? Mira, yo ahí te diría que los problemas que tenemos con la formación, que había hecho un gran esfuerzo en materia de derechos humanos, que acá fundamentalmente, en la línea de lo que señaló Human Rights Watch, es que hay una cuestión de capacitación también, porque tú puedes tener un gran curso de derechos humanos, puedes tener unos magníficos protocolos, pero cuando esos cursos de derechos humanos y protocolos no se traducen, por ejemplo, en el uso de escopetas antidisturbios, bueno, simplemente quedamos con letra muerta, ¿ya? Te diría además, hay un proceso, obviamente, para atacar estos problemas de selección de carabineros y carabineras de Chile, tenemos que hacernos una autocrítica en este populismo penal. Nos metimos en una campaña de la mayor cantidad de carabineros posible en el menor tiempo posible. Hay un tema en los currículum, hay un tema en capacitación, hay un tema también de controles internos y hay un tema también de controles externos que están señalados en el documento y que permitirían hacer una profunda reestructuración de Carabineros para que lo que estamos viviendo nunca más vuelva a ocurrir. ¿Cómo evalúas tú en lo personal, Sergio, críticas que se le hacen a tu persona, al instituto, referente a que quizás ustedes más se dedican a defender los derechos de violentistas, de manifestantes, que los derechos, por ejemplo, de las fuerzas de orden, de quienes son los encargados de mantener, insisto en el concepto, el orden dentro de la ciudad y que ustedes defienden los derechos de violentistas, de manifestantes? Mira, yo te diría en primer lugar que Carabineros de Chile tiene derechos obviamente humanos y ahí hay una estructura de Carabineros, hay una judicatura, una fiscalía que le corresponde tener el derecho y deber de velar porque esos derechos se respeten en ellos. La facultad y la competencia del instituto es velar porque agentes del Estado no violen los derechos humanos. Esa es nuestra tarea, es decir, hay una complementariedad, a nosotros no nos corresponde jugar ese rol, eso es lo primero. Y en segundo lugar, mira, aunque fuera cierto que defendemos delincuentes, yo diría, bueno, incluso el delincuente, incluso la persona más abyecta de los chilenos y chilenas tiene derechos humanos. Entonces eso también es parte de que se expresa, por ejemplo, en las detenciones ciudadanas, en situaciones normales donde tú te encuentras que porque una persona es acusada de violar la ley, de ser un delincuente no tiene derechos humanos. Yo te diría que eso también es una afirmación bastante compleja. El instituto defiende los derechos humanos de las personas, cualquiera sea su credo religioso, ideología política, e incluso la bondad o maldad que pueda anidar en su corazón. Me llama la atención a mí, Sergio, dentro del informe que ustedes emanan hoy día, piden a los ministerios de Hacienda, Economía, Desarrollo Social y Familia formular políticas públicas al apoyo a favor de comerciantes, pequeños y medianos empresarios y trabajadores. ¿A dónde apuntan justamente? Porque también han sido damnificados, se trata de otro tipo de derechos, pero en el fondo, ¿cómo lo trabajan ahí? Eso también te demuestra que la acción del instituto es también hacer ver que los derechos humanos son de todos y todas. Te explico, el Estado puede violar activamente los derechos humanos, pero también hay formas de violación de los derechos humanos en forma pasiva, es decir, cuando el Estado no logra garantizar el orden público, se te producen destrucciones de propiedad pública, privada, incluso muertes de personas, y ahí también hay un fracaso del Estado de Derecho. Y en ese caso, porque el Estado no es capaz de garantizar los derechos humanos, se producen sus violaciones. Entonces, obviamente a nosotros nos preocupa, y están en el documento, las muertes de personas, más allá que se hayan producido o no por agentes estatales, ya la destrucción que ha ocurrido en Chile. Ahora, te insisto,
Eso no significa por nada del mundo equiparar, porque cuando un agente estatal viola los derechos humanos está faltando a lo más importante, que es, en este sentido, que se le ha entregado el monopolio de la fuerza física para proteger los derechos humanos, no para violentarlos. Por lo tanto, la violencia de un particular no es lo mismo que la violación de derechos humanos por parte de carabineros o de las fuerzas de orden y de seguridad pública. Porque hay algunos que critican también que el hecho de que se critica en el caso de comerciantes pequeños y medianos empresarios, que se critica al Estado pero no al que destruye. No, por supuesto. A ver, está dentro del informe también. En esta función de orden público, en respeto a los derechos humanos, obviamente está en el interés del Instituto Nacional de Derechos Humanos que todos los delitos y crímenes sean investigados y sancionados. Ahora, te insisto, nosotros no somos un órgano persecutor, ¿no? Nosotros no atribuimos responsabilidades penales. En general, sí en particular nosotros decimos, miren, acá hay agentes estatales que claramente violaron los derechos humanos y son los tribunales de justicia, eso sí, los que tienen que atribuir las responsabilidades penales. Sergio Mico, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti. Vamos a la pausa.